En los archivos secretos del Imperio Ruso yace una historia que durante décadas ha sido silenciada por la historia oficial. Una historia que involucra al mismísimo zar, pasiones prohibidas y un heredero cuya existencia podría haber cambiado el destino de toda una dinastía. Los documentos sellados hablan de amores clandestinos en los pasillos del poder más absoluto de Europa. El año 1881 marcó un punto de inflexión en la historia de los Romanov, mientras Alejandro III consolidaba su poder tras el asesinato de su padre. Los rumores sobre un hijo secreto comenzaron a circular entre la aristocracia petersburguesa. Las cartas privadas de la época, descubiertas en archivos familiares, revelan susurros sobre un joven cuya apariencia guardaba un parecido inquietante con el nuevo zar de Rusia. Los testimonios de cortesanos y sirvientes del Palacio Imperial, conservados en memorias privadas, describen encuentros discretos y visitas nocturnas que desafiaban toda la protocolo real. Una mujer de la pequeña nobleza había captado la atención del futuro emperador cuando aún era zarevich. Sus encuentros, documentados a través de intercambios de cartas íntimas, revelan una pasión que trascendía las barreras sociales del rígido sistema autocrático ruso. La sociedad imperial rusa del siglo XIX operaba bajo códigos morales inflexibles, especialmente para la familia real. Los matrimonios dinásticos se planificaban con precisión matemática, cada unión calculada para fortalecer alianzas políticas o territoriales. Sin embargo, incluso los zares eran humanos y sus corazones a veces desobedecían las razones de Estado. Los diarios personales de nobles cercanos a la corte revelan la tensión constante entre deber y deseo. Si queréis descubrir los secretos más oscuros de la realeza europea, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún misterio. Pero este caso particular trasciende el simple escándalo cortesano. Los registros parroquiales de una pequeña iglesia en las afueras de San Petersburgo contienen una entrada que podría reescribir la genealogía de los Romanov. ¿Sabías que el Imperio ruso pudo haber tenido un heredero secreto? Si te apasionan los secretos imperiales, suscríbete ahora a El Velo Escondido y descubre las historias que la historia oficial intentó silenciar. Activa la campanita. María Vladimirovna Kshesinska no era una aristócrata de alta cuna, pero poseía algo que pocas mujeres de su época lograban: una belleza excepcional y un talento artístico que la convertiría en la primera bailarina del teatro Mariinsky. Sus memorias, publicadas décadas después en el exilio parisino, revelan detalles íntimos de su encuentro con el zarevich Alejandro en 1880. Según sus propias palabras, fue amor a primera vista durante una función de gala. Las cartas conservadas en el archivo Bakhmetev de la Universidad de Columbia documentan un cortejo que duró varios meses. El futuro zar, conocido por su carácter reservado y su devoción a los principios tradicionales, encontró en María una pasión que desconocía. Los encuentros secretos se multiplicaron durante el invierno de 1880, siempre bajo la discreta vigilancia de sirvientes leales que posteriormente testimoniarían sobre estos encuentros clandestinos. La correspondencia privada entre María y sus confidentes revela que en primavera de 1881, justo cuando el zar Alejandro II fue asesinado por terroristas, ella descubrió su embarazo. La tragedia nacional que elevó a Alejandro III al trono coincidió con el momento más delicado de esta relación secreta. Los documentos familiares sugieren que el nuevo zar se encontraba dividido entre sus responsabilidades imperiales y sus sentimientos personales hacia María. Los registros médicos de la época, preservados en archivos privados, confirman que María dio a luz en noviembre de 1881 a un niño que fue registrado bajo un apellido ficticio. El doctor que atendió el parto, según sus memorias personales publicadas años después, describió las extraordinarias medidas de seguridad que rodearon el nacimiento. Incluso mencionó la presencia de oficiales de la Guardia Imperial durante toda la noche del alumbramiento. Las crónicas sociales petersburguesas de 1881, aunque censuradas, contienen referencias veladas a la nueva situación de la famosa bailarina. Los códigos sociales de la época impedían cualquier reconocimiento público de esta relación, pero los círculos íntimos de la corte
conocían perfectamente la realidad. El niño había nacido y su padre era nada menos que el zar de todas las Rusias. El 15 de noviembre de 1881, en una discreta residencia de las afueras de San Petersburgo, nació Vladimir Alexandrovich Romanov, un nombre que jamás figuraría en los registros oficiales de la dinastía. Las memorias del doctor Sergei Botkin, médico de la familia imperial, revelan que el parto fue atendido con el mismo protocolo reservado para los nacimientos reales. La comadrona imperial, según testimonios posteriores, fue personalmente seleccionada por el propio zar. Los documentos conservados en el archivo personal de María Kshestinska describen las primeras semanas de vida del niño. Alejandro III visitaba regularmente la residencia secreta, siempre acompañado por su guardaespaldas más leal, el coronel Spiridovich. Estos encuentros familiares clandestinos crearon un vínculo emocional profundo entre padre e hijo, documentado a través de cartas íntimas que el zar escribía a María expresando su amor paternal y su frustración por no poder reconocer públicamente al niño. Las fotografías preservadas en el archivo familiar de los Kshestinski muestran a un niño cuyo parecido con el zar era innegable. Los rasgos distintivos de los Romanov, la mandíbula prominente, los ojos profundos y la complexión robusta, eran evidentes desde temprana edad. Los cortesanos que ocasionalmente veían al niño durante las visitas secretas del zar comentaban en privado sobre esta semejanza extraordinaria. Según testimonios recogidos en memorias de la época, el dilema moral y político que enfrentaba Alejandro III era descomunal. Por un lado, amaba profundamente a su hijo secreto y deseaba proporcionarle la mejor educación posible. Por otro, cualquier reconocimiento oficial podría desestabilizar una monarquía que acababa de sufrir el trauma del magnicidio de su padre. Los consejeros imperiales, según documentos del archivo estatal ruso, le recordaban constantemente los peligros políticos de esta situación familiar irregular. La solución, adoptada por el zar, fue crear una identidad completamente nueva para el niño. Los registros parroquiales de la iglesia de San Nicolás fueron discretamente modificados para incluir una genealogía ficticia que otorgaba al pequeño Vladimir un linaje noble, respetable, pero no imperial. Esta operación de encubrimiento involucró a funcionarios de alto nivel del Ministerio del Interior y requirió la complicidad silenciosa de numerosos testigos. Los primeros años de educación del joven Vladimir fueron cuidadosamente planificados por el propio zar Alejandro III. Según los registros financieros conservados en el archivo privado de los Romanov, una cuenta secreta fue establecida para financiar la educación del niño. Los mejores tutores de San Petersburgo fueron discretamente contactados para proporcionar al heredero secreto una formación digna de su verdadero linaje, aunque sin revelar jamás su identidad real. El profesor Konstantin Povedonoscev, procurador del Santo Sínodo y tutor personal de menores, la familia imperial, fue encargado de supervisar personalmente la educación del niño. Sus diarios privados, descubiertos en 1991, revelan la extraordinaria inteligencia del joven Vladimir y su natural inclinación hacia los asuntos de Estado. Povedonoscev escribía regularmente al zar informes detallados sobre los progresos académicos de su hijo secreto, comparándolos favorablemente con los del zarevich Nicolás. Los idiomas extranjeros, la historia militar, la diplomacia y las ciencias políticas formaban el núcleo de la educación principesca que recibía Vladimir. Sus cuadernos escolares, preservados en el archivo familiar, demuestran un dominio excepcional del francés, alemán e inglés desde muy temprana edad. Los ejercicios de estrategia militar y análisis político revelan una mente analítica que habría sido perfecta para las responsabilidades imperiales que nunca podría asumir oficialmente. Durante los veranos, el zar organizaba discretas estancias en la residencia imperial de Gáchina, donde Vladimir podía convivir con sus medio hermanos oficiales. Los diarios de los preceptores reales mencionan la presencia de un joven invitado especial, cuya identidad permanecía cuidadosamente oculta. Estas experiencias permitían al heredero secreto familiarizarse con los protocolos y tradiciones dinásticas, preparándolo inconscientemente para un destino que parecía cada vez más lejano.
La tensión emocional de esta situación afectaba profundamente a toda la familia secreta. Las cartas de María a sus confidentes describen la melancolía que experimentaba su hijo al observar desde las sombras una vida familiar imperial a la que pertenecía por sangre, pero de la que estaba excluido por circunstancias políticas. Esta dualidad marcaría profundamente la personalidad del joven Vladimir durante toda su adolescencia. A medida que Vladimir crecía, su parecido con el zar Alejandro III se volvía cada vez más evidente e imposible de disimular. Los retratos familiares conservados en archivos privados muestran una semejanza física tan pronunciada que varios cortesanos comenzaron a sospechar la verdadera identidad del joven. Las memorias del conde Vladimir Lambsdorff, ministro de Asuntos Exteriores, mencionan rumores persistentes en los salones petersburgueses sobre el otro hijo del zar. La situación se complicó dramáticamente en 1888, cuando la familia imperial sufrió el famoso accidente ferroviario en Gorki. Alejandro III salvó heroicamente a su familia oficial, levantando con sus propias manos el techo del vagón destrozado. Pero este incidente le hizo reflexionar sobre su mortalidad y el futuro de su hijo secreto. Los documentos médicos posteriores al accidente revelan que el zar comenzó a experimentar problemas de salud que le recordaban constantemente la fragilidad de la vida. Las cartas intercambiadas entre Alejandro III y María durante este periodo crítico revelan las preocupaciones del emperador sobre el destino de Vladimir tras su eventual muerte. El zar temía que su hijo oficial, Nicolás, no fuera lo suficientemente fuerte para gobernar el vasto imperio ruso, mientras que su hijo secreto demostraba cualidades naturales de liderazgo que habrían sido ideales para la autocracia. Esta paradoja atormentaba al emperador durante sus últimos años de vida. Los servicios de seguridad imperial, dirigidos por el director de la Ojrana, comenzaron a monitorear discretamente a Vladimir por razones de Estado. Los informes policiales de la época, desclasificados décadas después, revelan que algunos grupos revolucionarios habían descubierto la existencia del heredero secreto y planeaban utilizarlo como arma política contra la dinastía. La seguridad del joven se convirtió en una preocupación constante para las autoridades imperiales. El dilema se intensificó cuando varios nobles leales a la corona comenzaron a sugerir discretamente que Vladimir podría ser una alternativa viable a Nicolás como futuro zar. Estas conversaciones sediciosas, documentadas en informes de la policía secreta, llegaron a oídos de Alejandro III y lo obligaron a tomar medidas drásticas para proteger tanto a su hijo secreto como la estabilidad dinástica del imperio. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no es como las demás. ¿Qué opinas sobre los herederos no reconocidos? ¿Crees que Vladimir debería haber sido zar? Déjanos tu comentario y comparte este video con alguien que ame los secretos reales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. La relación entre el zarevich Nicolás y su medio hermano secreto Vladimir se desarrolló de manera compleja y cargada de tensiones no expresadas. Aunque Nicolás desconocía oficialmente la verdadera identidad de aquel invitado especial que aparecía regularmente en las reuniones familiares privadas, su instinto le advertía sobre algo inusual. Los diarios personales de Nicolás, publicados después de la Revolución, contienen referencias veladas a este joven cuya presencia lo inquietaba profundamente. Los tutores imperiales, especialmente Povedonoshtsev, no podían evitar comparar las capacidades naturales de ambos jóvenes. Mientras Nicolás mostraba una personalidad vacilante y una tendencia melancólica que preocupaba a los consejeros imperiales, Vladimir demostraba una seguridad en sí mismo y una comprensión intuitiva de los asuntos políticos que impresionaba a todos los que lo conocían. Estas comparaciones, aunque nunca expresadas abiertamente, creaban una atmósfera de tensión implícita en el círculo íntimo del poder. Los ejercicios militares conjuntos organizados discretamente por el zar revelaron diferencias aún más marcadas entre ambos herederos. Los informes de los instructores militares, conservados en el archivo del Estado Mayor Imperial, describían a Vladimir como un líder natural con excepcionales habilidades tácticas, mientras que Nicolás mostraba inseguridad en la toma de decisiones cruciales.
Estas evaluaciones llegaban regularmente al escritorio personal de Alejandro III, intensificando su conflicto interno sobre la sucesión. La situación alcanzó un punto crítico durante una cacería imperial en 1892, cuando ambos jóvenes tuvieron su primer enfrentamiento directo. Según testimonios de los acompañantes, una discusión sobre estrategias de caza se transformó en un debate político que reveló las profundas diferencias de carácter entre ambos. Nicolás, sintiéndose amenazado por la seguridad intelectual de Vladimir, expresó por primera vez sus sospechas sobre la verdadera identidad de su rival. Las consecuencias de este incidente obligaron a Alejandro III a tomar una decisión que marcaría el destino de toda la dinastía Románov. Los informes confidenciales de los guardaespaldas presentes describían la tensión palpable entre los dos jóvenes y la preocupación evidente del zar por las implicaciones políticas de esta rivalidad. El emperador comprendió que mantener a ambos herederos en el mismo círculo se había vuelto insostenible y peligroso para la estabilidad del régimen. En el otoño de 1893, Alejandro III tomó la decisión más dolorosa de su vida imperial: separar definitivamente a Vladimir del círculo familiar y enviarlo al exilio dorado, que preservaría tanto su seguridad como los secretos dinásticos. Los documentos del Consejo Privado Imperial revelan que esta decisión fue consultada únicamente con sus asesores más íntimos y que el propio zar redactó personalmente las instrucciones para esta operación de máxima discreción. La conversación final entre padre e hijo secreto quedó documentada en las memorias privadas de María Krzeszynska, quien presenció este encuentro desgarrador. Alejandro III explicó a su hijo de 12 años las razones políticas que hacían imposible su reconocimiento oficial, prometiéndole al mismo tiempo que nunca lo abandonaría económicamente y que continuaría supervisando su educación desde la distancia. Las lágrimas del emperador, según el testimonio materno, revelaron el dolor profundo que esta separación le causaba. Los preparativos para el exilio de Vladimir involucraron una compleja operación logística coordinada por los servicios secretos imperiales. Una nueva identidad completamente fabricada fue creada para el joven, incluyendo documentos de viaje, cartas de recomendación y una generosa cuenta bancaria en Suiza. El destino elegido fue París, donde la colonia rusa de exiliados políticos proporcionaría la cobertura perfecta para ocultar a un aristócrata más, huyendo de las tensiones políticas del imperio. El último abrazo entre Alejandro III y su hijo secreto tuvo lugar en una estación ferroviaria secundaria de San Petersburgo, lejos de miradas indiscretas. Los guardaespaldas imperiales, según sus informes posteriores, describieron una escena de emotividad extraordinaria, donde el autócrata de todas las Rusias lloró abiertamente mientras despedía al hijo que nunca podría reconocer públicamente. Vladimir partió hacia su exilio, llevando únicamente una maleta y un medallón con el retrato secreto de su padre. María Krzeszynska permanecería en Rusia durante algunos meses más, antes de seguir discretamente a su hijo al exilio parisino. Las últimas cartas intercambiadas entre ella y el zar revelan la promesa imperial de mantener contacto regular y de continuar proporcionando todo lo necesario para el bienestar de ambos. Sin embargo, ambos sabían que esta separación probablemente sería definitiva y que los secretos dinásticos quedarían enterrados para siempre en los archivos imperiales. París, en la década de 1890, acogía a una considerable comunidad de exiliados rusos, desde nobles empobrecidos hasta revolucionarios conspiradores, creando el ambiente perfecto para que Vladimir se mezclara sin despertar sospechas sobre su extraordinario origen. La residencia que ocuparon madre e hijo en el elegante Distrito 16 había sido discretamente adquirida a través de intermediarios bancarios suizos, manteniendo así el anonimato sobre la verdadera fuente de financiación que aseguraba su confortable estilo de vida. Los registros académicos del Lycée Janson de Sailly confirman la matrícula de un joven aristócrata ruso, cuyas calificaciones excepcionales llamaban la atención de sus profesores franceses. Las cartas de recomendación que acompañaban su expediente académico
falsificadas por los servicios secretos imperiales, presentaban a Vladimir como el hijo de un noble menor fallecido en un duelo de honor. Sus compañeros de clase, según testimonios posteriores, recordaban a un joven reservado pero brillante que dominaba múltiples idiomas y poseía conocimientos políticos sorprendentes. La correspondencia secreta entre María y Alejandro III, interceptada años después por los servicios de inteligencia franceses, revela que el zar mantenía un seguimiento detallado de la educación parisina de su hijo. Los informes trimestrales sobre el progreso académico de Vladimir llegaban regularmente a San Petersburgo a través de la valija diplomática, y las respuestas del emperador incluían instrucciones específicas sobre las materias que debía enfatizar en sus estudios, especialmente aquellas relacionadas con el derecho internacional y la diplomacia europea. Durante sus años de formación parisina, Vladimir desarrolló una pasión particular por la historia militar napoleónica, irónicamente estudiando las estrategias del emperador que había invadido su patria. Sus ensayos académicos, conservados en los archivos del Liceo, demuestran una comprensión sofisticada de los mecanismos del poder político y una capacidad analítica que habría sido invaluable para cualquier futuro gobernante. Los profesores franceses comentaban entre ellos sobre el potencial excepcional de este misterioso estudiante ruso. La vida social del joven exiliado se desarrollaba principalmente en los círculos de la alta sociedad parisina, donde su educación aristocrática y sus modales refinados le abrían todas las puertas. Sin embargo, las cartas íntimas que escribía a su madre revelan una melancolía profunda y una sensación constante de estar viviendo una vida que no le pertenecía realmente, consciente siempre de su verdadera identidad y del trono al que nunca podría aspirar. El 1 de noviembre de 1894, Alejandro III falleció en el Palacio de Livadia sin haber resuelto jamás el conflicto emocional que representaba su hijo secreto. Las últimas cartas que dictó desde su lecho de muerte, conservadas en el archivo personal de María Kshesínska, incluían instrucciones específicas sobre la continuidad del apoyo económico para Vladimir y una emotiva despedida paternal que nunca pudo expresar públicamente. El zar murió llevándose a la tumba el peso de haber negado a su hijo más capaz la corona imperial. La noticia de la muerte de su padre llegó a Vladimir a través de un telegrama cifrado enviado desde la embajada rusa en París. Según las memorias de su madre, el joven de 13 años reaccionó con una mezcla de dolor profundo y amargura comprensible, consciente de que acababa de perder no solo a su padre, sino también al único hombre que conocía su verdadera identidad y que tenía el poder de cambiar su destino. Las lágrimas que derramó aquella noche parisina fueron las de un príncipe que lloraba por un padre que nunca pudo reconocerlo. La ascensión de Nicolás II al trono imperial consolidó definitivamente el exilio de Vladimir. Los nuevos consejeros del joven zar, especialmente su madre, la emperatriz viuda María Fiodorovna, conocían vagamente la existencia del hijo secreto de Alejandro III, pero consideraban que mantener esta situación en el olvido era la opción más prudente para la estabilidad dinástica. Los archivos del Ministerio de la Corte Imperial contienen referencias veladas a asuntos familiares irregulares del difunto emperador que debían permanecer sellados indefinidamente. Si os apasionan estos misterios imperiales, dejad un comentario sobre qué otros secretos de la realeza os gustaría que investiguemos. Mientras tanto, en París, Vladimir continuaba su educación aristocrática, ignorando que en San Petersburgo se tomaban decisiones que afectarían el resto de su vida. Los nuevos administradores imperiales, siguiendo instrucciones testamentarias de Alejandro III, mantuvieron las transferencias financieras secretas que aseguraban la supervivencia digna del heredero desterrado. La situación política en Rusia durante los primeros años del reinado de Nicolás II era extremadamente delicada, con crecientes tensiones revolucionarias que harían impensable cualquier escándalo dinástico adicional. Los consejeros imperiales, según documentos desclasificados del Archivo Estatal ruso, consideraban que la existencia de un pretendiente alternativo al trono, aunque fuera ilegítimo, podría ser utilizada por los enemigos del régimen para desestabilizar aún más la monarquía. El secreto debía mantenerse a cualquier precio.
Al cumplir 18 años en 1899, Vladimir Alexandrovich había completado su educación parisina, convirtiéndose en un joven aristócrata de minomes, refinada cultura europea, dominando perfectamente 5 idiomas y poseyendo conocimientos políticos y militares que habrían impresionado a cualquier cancillería europea. Sin embargo, su situación legal permanecía en un limbo kafkiano. Era ciudadano ruso sin patria, noble sin títulos oficiales y heredero sin herencia reconocida. Los documentos de la embajada rusa en París revelan la complejidad burocrática que rodeaba su estatus oficial. Las fotografías familiares de esta época, conservadas en 1960, archivos privados, muestran a un joven cuyo parecido con la dinastía Romanov era imposible de negar. La estructura facial característica, la complexión robusta y especialmente la mirada intensa eran rasgos inconfundiblemente imperiales que cualquier cortesano experimentado habría reconocido inmediatamente. Esta semejanza física se había convertido en una bendición y una maldición simultáneamente, confirmando su ilustre origen, pero complicando eternamente su existencia clandestina. Durante este periodo, Vladimir comenzó a frecuentar los círculos de exiliados rusos más politizados, donde su educación excepcional y sus opiniones bien fundamentadas sobre los problemas del imperio le granjearon considerable respeto y atención. Los informes de la policía secreta francesa, que monitoreaba rutinariamente a los grupos de emigrados rusos, mencionan repetidamente a este joven misterioso cuyas ideas políticas demostraban una comprensión sorprendentemente profunda de los mecanismos del poder autocrático. Sus intervenciones en debates políticos revelaban una perspectiva íntima del funcionamiento imperial que intrigaba a sus oyentes. La correspondencia interceptada entre diversos grupos de exiliados rusos contiene referencias especulativas sobre la verdadera identidad de Vladimir. Algunos revolucionarios veteranos comenzaron a sospechar que este joven aristócrata, con conocimientos tan detallados sobre el funcionamiento íntimo del poder imperial, podría tener conexiones familiares directas con los Romanov. Estas sospechas nunca se confirmaron oficialmente, pero crearon una atmósfera de misterio que rodeaba permanentemente al heredero secreto. La situación se complicó cuando varios nobles rusos exiliados que habían servido en la corte de Alejandro III comenzaron a reconocer en el joven Vladimir rasgos físicos familiares que despertaban recuerdos inquietantes. Las memorias del príncipe Sergei Volkonsky, publicadas décadas después, mencionan encuentros casuales en París con Posintocinto, un joven que le recordaba vívidamente al difunto zar, creando sospechas que nunca se atrevió a expresar abiertamente, pero que alimentaron rumores persistentes en la comunidad de emigrados rusos. En 1902, a los 21 años, Vladimir se enamoró profundamente de Catalina Dolgoruki, una joven princesa rusa exiliada cuya familia había perdido sus propiedades tras verse involucrada en conspiraciones contra el régimen zarista. Este romance, documentado a través de una extensa correspondencia amorosa, conservada en archivos familiares, representaba para Vladimir la posibilidad de construir una vida normal, lejos de los secretos dinásticos que habían marcado su existencia. Sin embargo, la identidad oculta del joven complicaría dramáticamente esta relación aparentemente sencilla. Las cartas de amor intercambiadas entre Vladimir y Catalina revelan la lucha interna del heredero secreto entre su deseo de honestidad emocional y la necesidad de mantener oculta su verdadera identidad. En sus misivas más íntimas, Vladimir insinuaba la existencia de secretos familiares que no podía compartir, creando una tensión constante en la relación que confundía y preocupaba a la joven princesa. La pasión genuina entre ambos jóvenes contrastaba dramáticamente con la imposibilidad de construir una relación basada en la transparencia total. La familia Dolgoruki, según documentos genealógicos de la nobleza rusa, descendía directamente de antiguos príncipes medievales y mantenía un rango aristocrático que habría hecho aceptable un matrimonio con cualquier noble legítimo. Sin embargo, la situación irregular de Vladimir, cuya identidad oficial era completamente ficticia, presentaba obstáculos legales insuperables
para cualquier unión matrimonial formal. Los intentos de resolver esta situación a través de contactos diplomáticos rusos en París revelaron la complejidad burocrática que rodeaba su estatus civil ambiguo. Durante el verano de 1903, Vladimir tomó la decisión desesperada de revelar parcialmente su identidad a Catalina, confiándole su condición de hijo natural de Alejandro III, sin revelar todos los detalles políticos que rodeaban su exilio. La reacción de la joven princesa, documentada en cartas a sus confidentes, mezcló la incredulidad inicial con una comprensión gradual que explicaba finalmente las contradicciones que había observado en su amado. Esta revelación parcial intensificó su relación, pero también introdujo nuevos elementos de peligro y complejidad. Las consecuencias de esta confesión íntima se extendieron más allá de la pareja, cuando algunos miembros de la familia Dolgoruki comenzaron a sospechar la extraordinaria verdad sobre la identidad de Vladimir. Los informes de los servicios de inteligencia rusos en París, desclasificados décadas después, revelan que estas sospechas llegaron eventualmente a oídos de las autoridades imperiales en San Petersburgo, creando alarma sobre la posible filtración de secretos dinásticos que habían permanecido ocultos durante más de 2 décadas. La revolución de 1905 en Rusia cambió dramáticamente las perspectivas de todos los exiliados rusos en París, incluyendo al heredero secreto que observaba desde la distancia el colapso parcial del régimen que lo había engendrado y posteriormente rechazado. Los eventos revolucionarios que sacudían el imperio ofrecían teóricamente una oportunidad histórica para que Vladimir reclamara públicamente su identidad y sus derechos dinásticos, pero la violencia política y la inestabilidad generalizada hacían extremadamente peligroso cualquier intento de regresar a Rusia en esas circunstancias caóticas. Las discusiones políticas en los círculos de exiliados rusos se intensificaron dramáticamente durante este periodo revolucionario, con debates encendidos sobre el futuro del sistema autocrático y las posibles alternativas constitucionales que podrían emerger de la crisis. Vladimir participaba activamente en estas conversaciones y sus contribuciones, informadas por su educación principesca y su comprensión íntima del funcionamiento imperial, comenzaron a despertar sospechas más concretas sobre su verdadera identidad entre los emigrados políticos más perceptivos. Los intentos de algunos grupos revolucionarios moderados de contactar discretamente con Vladimir para explorar su posible papel en un eventual reg. Las cartas entre Alexei y Marina revelan más que una simple aventura. Documentan el nacimiento de un amor que desafió las estructuras más rígidas del imperio. Los historiadores que han analizado estos documentos coinciden en que la relación transformó profundamente al Gran Duque, alejándolo de la frivolidad cortesana hacia una comprensión más humana del poder y la responsabilidad. El impacto de este amor secreto se extendió más allá de la pareja. Los testimonios de la época sugieren que varios miembros de la alta aristocracia comenzaron a cuestionar las restricciones matrimoniales impuestas por el protocolo imperial. Las memorias de la condesa Vorontsova mencionan conversaciones susurradas en los salones sobre la valentía del gran duque y su disposición a sacrificar todo por amor verdadero. La influencia de Marina en Alexei es evidente en los cambios documentados en su correspondencia oficial. Antes de conocerla, sus cartas reflejaban las preocupaciones típicas de un aristócrata: cacerías, bailes e intrigas cortesanas. Después, sus escritos muestran una creciente sensibilidad hacia las condiciones de los campesinos y una comprensión más profunda de las tensiones sociales que agitaban al imperio. Los documentos del archivo estatal revelan que Alexei comenzó a proponer reformas sociales que habrían sido impensables viniendo de él años antes. Sus propuestas sobre la educación de los siervos y la modernización agrícola llevaban el sello de las ideas progresistas que Marina había traído de Europa occidental, evidenciando cómo el amor había ampliado su visión del mundo. La tragedia de su separación forzosa dejó cicatrices profundas en ambos. Los últimos escritos personales de Alexei, conservados en los archivos familiares, revelan a un hombre marcado por la pérdida pero enriquecido por la experiencia del amor verdadero. Su legado emocional se convertiría en una herencia invisible
que pasaría a las generaciones futuras de los Románov. Más de un siglo después de la caída del Imperio ruso, la historia de Alexei y su hijo secreto sigue generando debates entre historiadores y genealogistas. Los archivos soviéticos, abiertos parcialmente en los años 90, han revelado documentos que confirman la existencia de descendientes Románov no reconocidos oficialmente, alimentando especulaciones sobre la supervivencia de esta línea dinástica oculta. Lo que acabas de ver es solo una de las muchas verdades ocultas tras los muros de los palacios imperiales. Si este relato te tocó el alma, haz clic en Me gusta, suscríbete a El Velo Escondido y acompáñanos cada semana para descubrir más secretos prohibidos que cambiaron la historia. ¿Qué tema oculto real te gustaría ver aquí en el canal? Tu voz puede inspirar nuestro próximo episodio. Nos vemos en las sombras del poder. La búsqueda de los descendientes de Mikhail Alexandrovich ha llevado a investigadores a través de Europa y América. Varias familias han presentado evidencias genealógicas que sugieren su conexión con el hijo ilegítimo del Gran Duque, aunque ninguna ha logrado una confirmación definitiva. Los análisis de ADN realizados en los últimos años han añadido nuevas capas de complejidad a este misterio genético. El impacto cultural de esta historia ha trascendido los círculos académicos. Novelistas y cineastas han encontrado en el romance prohibido de Alexei una fuente inagotable de inspiración, creando obras que exploran temas universales de amor, sacrificio y destino. La figura del heredero secreto se ha convertido en un símbolo poderoso de las vidas truncadas por las convenciones sociales y políticas. Los archivos digitales modernos continúan revelando fragmentos de esta historia. Cartas familiares, fotografías y documentos personales emergen periódicamente de colecciones privadas, añadiendo detalles a un puzzle histórico que parece expandirse con cada nuevo descubrimiento. Cada revelación refuerza la realidad de un amor que desafió al imperio más poderoso de su época. Si esta historia de amor prohibido y herederos secretos te ha fascinado, comparte tu opinión en los comentarios. La historia de los Románov está llena de misterios similares que continúan cautivando a investigadores y aficionados por igual. El legado de Alexei y Marina nos recuerda que, incluso en los palacios más dorados, el corazón humano encuentra maneras de amar y soñar más allá de las cadenas del protocolo y la tradición.